hoy en día, ¿te considerás ex detenida, desaparecida, militante política, ex militante política, arquitecta? Buena pregunta esa. Estoy en un periodo que sigo mucho a ese filósofo coreano que se formó, Chung, no tiene un apellido difícil, que se formó en Alemania y tiene 2 libros que me gustaron mucho. Estoy en una cosa de que no me importa nada de nada. Todo me nefrega. Esa es la frase. Todo me nefrega. Sí, estudio italiano. Yo hablaba italiano con mi mamá, pero mi mamá hace 16 años que se murió, así que empecé a estudiar nuevamente italiano. Yo en realidad, a esta altura de la historia, todo lo que vos dijiste fui. Fui una militante muy convencida hasta el 78, muy convencida, de mucha actividad. A mí yo entré en la clandestinidad en el año 75 por esa ley, la 2840, y bueno, y estuve militando en Misiones, ahí después en la Orga me mandan a Santa Fe, y hasta que en el 77 nos venimos para Buenos Aires. Fui muy militante desde que entré en el 71 a la universidad, ¿no? Desde el primer día. Yo no estuve enseguida con los compañeros de la JP, estuve más cerca del cura Dri, que era peronismo de las bases. ¿Cómo fue llegar a esa universidad en Resistencia viniendo de una familia antiperonista? Muy divertido. Yo venía de una familia muy antiperonista, pero esa familia antiperonista era muy de dejarte hacer. Y yo era hiper curiosa, yo estaba fascinada con la historia del Che Guevara, con la muerte del la gloriosa muerte del Che Guevara, el cordobazo, eran todas cosas que habían pasado entre 2 y 3 años en mi cuarto y en mi tercer año del secundario, en el pueblito. ¿Y cómo era eso en San Jorge, vivirlo? Había un grupo de estudiantes que ya estaban afuera, que estaban ya en la universidad, y cuando venía yo me juntaba con ellos y charlábamos y debatíamos. Después terminó siendo el socialismo santafesino. Bueno, pero eso es anécdota de otro lado. En aquel entonces, en 68, 69, en realidad todos esos jóvenes que tenían 5 años más que yo, habían hecho un cineclub en el pueblo, y bueno, yo me acuerdo que mi shock fue La Batalla de Argel. Esa fue mi primer película shock. Tenía 10 y 15. No, 17, 16. 16. En realidad, yo tenía una cosa, yo sabía, no sabía dónde, pero yo sabía que iba a militar. Y tan es así que a mí no me dejaban ir a Córdoba porque Córdoba era muy revoltosa. Pero querían que fuera a Rosario. Yo decía, no, yo no le voy a dar pelota a estos dos, no le digo nada. Entonces un día viene mi papá y me dice, che, vos no querés ir a estudiar a Rosario, porque Rosario queda a 190 kilómetros. La iba a tener a mi mamá día por medio. Entonces me dice mi papá, mira, mi papá vendía seguros, tenía una agencia de seguros. Y era un vendedor de seguros y trabajaba para 2 compañías. Una que estaba en Sáenz Peña, que se llamaba La Chaco Argentino, no existe más, y la otra, una cooperativa que se llamaba Cosecha. Y quedaba en Resistencia. Y tenía muchos amigos en Resistencia. Y me dice, che, hay arquitectura y es del Estado, vos que no querés ir a la privada de Santa Fe, es del Estado, yo conozco varias personas, y mi papá iba siempre al Chaco. Bueno, vayámonos, que son 750 kilómetros. No va a estar todos los días mi mamá ahí dando vueltas. Venía una vez al año, 2 como mucho. Entonces, pero yo ya tenía la sensación de que en ese lugar iba a conocer gente, no sabía cómo, iba a conocer gente que rápidamente me iba a llevar en ese camino de lo que es pensar en una
actividad paralela a la universitaria que pensara en cómo era el momento histórico, 71, 72, donde los jóvenes teníamos como consigna el mundo mejor, el verdadero mundo mejor. Y bueno, son generaciones que dieron su vida, básicamente en el Cono Sur, que dieron su vida por ese mundo mejor, que yo pasa el tiempo y cada día lo cuestiono menos. Perdón. No voy a decir demasiadas cosas, pero bueno, cada día lo cuestiono menos. Resistencia. Resistencia. Y en Resistencia, en el curso de ingreso, que era un curso muy movilizador, uno de los disertantes era Rubén Drí. Cura, tercermundista. Ex cura, hacía un año que había tirado las sotanas. Cura, ex cura, tercermundista, sociólogo. Está muy viejito, dije que en abril, si llego a venir, lo voy a ir a visitar. Porque fue muy importante en mi vida. Bueno, y me quedé, como decíamos en aquel entonces, con otra compañera colgada de la sotana. Él usaba pantalón, pero... Y todo lo que... El cura era el director de los colegios mayores, de manera que, bueno, fue muy, muy agradable ese año al lado de él. Pero después, en la facultad, había dos agrupaciones, una se llamaba Martín Fierro y la otra se llamaba Integralismo, y en arquitectura puntualmente estaba Martín Fierro. Eran un poquito más de izquierda que los otros. Que después en el 73, en el Chaco, solo esas dos, ¿viste? Pero acá en las universidades de Buenos Aires había 20 agrupaciones distintas que se unieron para armar, no en el 72, en el 73, la JUP. Así que bueno, mi estadía en Resistencia para mí es muy linda, qué sé yo. Yo tengo 60 años, no, 50 y pico, porque yo no terminé la carrera allá, la terminé acá en la UBA, en democracia, esta democracia. Y realmente considero que esos años fueron unos años muy... A pesar de que había acciones de dolor. ¿Por qué? Porque en el 73 lo matan a Allende. Y realmente había acciones de dolor, había muchas acciones, pero nosotros lo veíamos como que era parte de la lucha. Si nos hubieran matado, si a mí me hubieran matado en el 75 o como a mi cuñado en el 76, era parte de lo que yo sentía que era lo que tenía que pasar. Podías salir con vida como podías no salir con vida. ¿Cómo llegaste a la juventud universitaria peronista? Bueno, porque yo primero estoy en esta agrupación Martín Fierro y cuando se fusionó, y en el primer año, en el segundo año, yo estaba en la lista, estaba el presidente y la secretaria, y yo fui secretaria de mi centro estudiante. Y después seguí siendo secretaria de mi centro estudiante. El presidente también, pero compañero, estuvo como 7 años preso. Formoseño. Y bueno, y la vida era así. Yo en el 73 empecé a trabajar en la Casa de Gobierno, salía de ahí, me iba al comedor, comía, me iba a la universidad, era muy buen estudiante, ponele que en el 75, pero los primeros años, yo llegué acá con 19 materias, de las cuales 2 eran diseño, y anuales, y estos UBA me bocharon un montón. Y venía de una universidad nacional a otra universidad nacional. Me dejaron las anuales, pero que eso me permitió hacerla en menos años, nada más, en 3 años y medio. Pero las que eran cosas me hicieron hacer todo de nuevo. Bueno, la cuestión es que en realidad, bueno, después la vida transcurría. Yo vivía desde que almorzaba en el comedor, de ahí nos íbamos a la universidad, todo el tiempo, cursaba reuniones. Además, convengamos que ahora es un edificio impresionante, la UNE del Chaco, porque la UNE está dividida en 3 partes.
Corrientes, Chaco y Misiones. En aquel entonces, Resistencia era la casa típica de Romana, ¿viste? Así, así, así y así. Entonces, con el hiperpatio central. Entonces tenías la Facultad de Arquitectura, 113 alumnos. La más grande era la de Economía, que tenía como 200 y pico. Humanidades, que no sé si llegaban a 150. Ingeniería, que eran por ahí 70, 80 alumnos. Es decir, que éramos poquitos. Una asamblea en el aula magna de la totalidad de las universidades, de las facultades de Resistencia, no sé, 200 personas que militábamos en PC, radicales, que no era todavía la Franja Morada. Sí, ya era la Franja Morada. Nosotros, la JUP, y el ERP, el PRT. Los compañeros. Y después había varios chinos. Estaban los del Partido Comunista PRC y Vanguardia Comunista. Estos compañeros eran muy interesantes, porque era 200 personas para un debate encendido, era interesantísimo. ¿Cómo eran los comedores cuando se juntaban? ¿Cuántos eran? También había fuertes discusiones. Uf, y está todo sectorizado eso. Y en un lugar chico se nota más. Qué sé yo. Pero después a la noche, cuando íbamos a cenar, y se armaban 3 veces por semana había peña, qué sé yo, comíamos a las 7:30, 8 de la noche y estábamos hasta las 10 de guitarreada. Y nosotros con una chica también militante, que su compañero cayó en la primera contraofensiva, en la del 79, el negrito amarilla chico, nos conocimos anotándonos en la universidad. Ella estaba adelante y yo atrás. Y desde ahí nos quedamos... Sí, yo me fui a una pensión primero, ella también, y después decidimos alquilar una casa, pero que sean solo estudiantes de arquitectura. Pero después yo lo conocí a Juan, y se vino a vivir ahí. Y después, ¿cómo se conocieron con Juan Carlos? Nosotros teníamos no sabíamos que iban a ser grandes fechas patrias para los peronistas, pero nos conocimos un 17 de noviembre. No acá, en el Chaco. El acto se hizo en la CGT del Chaco. Mi suegro era el secretario general de la CGT del Chaco. Y Juan estaba en representación de la JUP. Había 2 o 3 compañeros de la JUP que estaban ahí en el palco. Y yo lo vi, ¿cómo dicen los chicos ahora? Flipé. Bueno, yo fleché. Yo me quedé enamoradísima de ese negro, no podía sacarle los ojos encima. Pero el tipo también me había rejunado. Tan es así que después él me contó que le había preguntado a uno de arquitectura, que eran amigos del Chaco, ¿quién es la gringa esa? Yo tenía, ahora bueno, tengo canas, pero tenía el pelo mucho como él, así más rubio, ¿no? Entonces, gringa, alta, por lo menos 30 kilómetros a hora. Un detalle. Y él, bueno, me había marcado también, ¿viste? Pero fue todo muy rápido, porque de ahí nos fuimos a comer al comedor y él se me acercó y me dijo, ¿qué planes tenés? ¿O qué tenés que hacer? Porque te pensaba invitar al cine. El comedor quedaba en el centro. No sé qué película vimos, te lo juro que todavía ahora siempre me preguntan, ¿y qué película fueron a ver? Y yo digo, nunca me acuerdo qué película fuimos a ver, no tengo ni idea. Bueno, y este muchacho era muy atrevido, pero se ve que yo también era muy atrevida, porque desde ese día se fue a vivir a la casa y no se volvió nunca más. Desde ese 19 de... Oficializamos la relación. Bueno, ahí tuve una gran interna con la Orga, porque yo no me quería casar, porque no estaba de acuerdo con el matrimonio, y la Orga te obligaba a casarte, ¿viste? Era una obligación casarte, y yo no estaba de acuerdo. Y Juan me decía, ay, pero baja un cambio, no seas tan pesada. Decirle que sí, nos casamos, así se quedan tranquilos y no te joden más. Y no, yo lo que no estaba de acuerdo lo decía. Bueno,
Y tampoco ascendí mucho porque fui demasiado crítica en muchas cosas. Es decir, yo no llegué a oficial dentro de la... Primero fui aspirante, después fui no me acuerdo qué, y nunca fui oficial porque discutía cosas que después, con los años, me di cuenta de que yo era la que había cometido un error. Porque cuando vos estás en una organización político-militar, aunque esté equivocado la orden que viene de arriba, vos tenés que hacer lo que te dicen, porque si no pones en riesgo un montón de cosas. Y el tema del casamiento, ponele que era una pelotudez. Ahí esa no se la dejo. Pero después sí, cuando me dieron la pastilla, que ahí no me ascendieron, en Santa Fe me dieron la pastilla de cianuro y yo estaba embarazada de 7 veces. Y le dije que no, gracias, pero yo no la iba a tomar. Prefería suicidarme antes que tomar la pastilla de cianuro. Y bueno, y eso me costó la promoción a oficial. Eso fue en el... ahí, ahora, 50 años ahora. Sí, porque fue ponerle un poquito después del golpe. En el 75 entraron en la clandestinidad. Claro. Pero antes, ¿cómo vivieron? La vuelta de Perón, lo que pasó en Ezeiza, también la masacre de Trelew. Sí, la masacre de Trelew para mí fue una cachetada infernal. Fue el golpe más fuerte que tuve personal en el 72. Para mí eso fue fuertísimo. No lo podía entender, pero sí entendía a los compañeros que se habían resistido. Lo que pasa es que ellos ya se habían entregado y los matan entregados. Los fusilan diciendo, bueno, ya está, deponemos todo. Y los matan. Entonces, nunca tuve reacciones de odio, ni siquiera por los militares, pero sí tenía mucha bronca en lo de Trelew, mucha bronca. A mí la tristeza me apareció en la democracia de esta época. Antes, la tristeza yo la manejaba mucho con la bronca, ¿no? A mí la injusticia me daba mucha bronca. Bueno, y la militancia era muy linda, porque más allá de que, bueno, teníamos una casa que no sé, tenía 4 dormitorios, quedaba Chaco Forever, y esto que era un edificio que se llamaba Chaco Forever, que estaba así en diagonal, que eran 4 pisos, planta baja y 3 pisos, por escalera. Pero eran enormes. Así que bueno, no sé, toda la gente que pasó por esa casa, impresionante. Extranjeros y nacionales, qué sé yo. Vivimos ahí hasta el 28 de julio del 75. Te pregunté por la masacre de Ezeiza, cómo la vivieron. La masacre de Ezeiza. La masacre de Ezeiza la vivimos como parte de la historia, ¿no? Como la reaparición de esa cosa que no había hablado en los últimos 3 años, los últimos año y medio de la dictadura y este pedacito de la democracia. La aparición de la derecha. Así, a cielo abierto, al descubierto. Creo que los compañeros en Capital la pasaron mucho más complicado que en algunas regiones del interior. Por lo menos hasta... Nosotros tenemos la masacre más grande, que es la de Margarita Belén. En diciembre, este año se cumplen 50 años, el 13 de diciembre del 76. Que yo me acuerdo, nosotros estábamos en Santa Fe, y mi marido, Juan, tenía todos los teléfonos públicos de la ciudad. Llegaba a un lugar, lo primero que hacía era relevamiento de teléfonos públicos. Y entonces, un día llamaba en una semana a su familia en el Chaco, y otro día a mi familia en Sant Jorge. Y así. Me acuerdo que nosotros lo habíamos leído en un periódico, y Juan a los 2 días llama y mi suegro le dice, mira, esto tiene mal olor, pero acá los medios dicen que se estaban escapando y que
tenían armas y se iban a resistir y qué sé yo y qué sé cuánto. Y yo me acuerdo que lo único que hicimos, porque algunos nombres salieron, y claro, y eran, por lo menos de los 22 que mataron, qué sé yo de los que vivían en el Chaco, conocía a 15, que eran además compañeros con los que construimos desde ese momento hasta ahí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando él vino, lo único que estábamos en Santa Fe, y nos abrazamos, yo lloré. Fue una cosa que no podía parar de llorar, ¿viste? Le decía a Juan, no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Pero además, los compañeros no sé de dónde iban a sacar las armas. Eso es un delirio. Juan estaba totalmente convencido de que esto había sido una encerrona, ¿no? Sí, por ahí debatíamos que podía ser que hubiese una fuga, pero él decía, yo conozco la cárcel, esa es imposible fugarse de ahí. Una cosa coordinada, ¿viste? Y bueno, y realmente lo único que podía estar en nuestra memoria era la posible fuga para rajarse. Y que, bueno, que salió frustrada. Es decir, pensamos en una cosa parecida, entre comillitas, a Trelew. Sí, pero los famosos enfrentamientos que eran fusilamientos. Eran fusilamientos, porque, a ver, te enganchaban que estabas planificando una cosa, te sacaban, como lo matan a Dardo Cabo, un montón, te sacaban y te pegaban 4 tiros y chau. Era un fusilamiento. Y bueno, eso fue muy duro. El tema de Margarita fue durísimo. Ustedes en el 75 entraron en la clandestinidad. Yo. Juan no. Él porque era hijo de un diputado, no, ya porque era... él era... no tenía... Juan pasaba... hacía mucha... Estaba en el área federal, que era la parte de armada. Y pasaba siempre... Siempre era Ana Testa la que se conocía. Y muchas veces era Ana Testa y su compañero. Y él era el chaqueño, el hijo de un diputado, hermano del fundador de la UES, ¿viste? Que es el que matan lo mataron en el 19 de febrero del 76, antes del golpe, en Santa Fe, en una cita nacional cantada. Que van cayendo entre el 19 y el 22 caen como 10 compañeros, 9 o 10 compañeros. Bueno, una compañera correntina que escuchó cuando un cana le dice al otro, no le des tanta máquina a ver si se te queda como el hijo del diputado chaqueño. Pensamos que murió en la tortura, porque era un pibe joven, porque muy, muy joven, y porque era el hijo del diputado, era un tipo que salió del camino que debería haber hecho. Mi suegro no... Viste que el peronismo tiene centro, izquierda y derecha. Mi suegro siempre fue más de centro, a pesar de que su relación con Lorenzo Miguel era importante. Y yo estudié peronismo ahí. Yo hice cursos de peronismo en esa casa. Los días domingo eran geniales, porque comíamos todos juntos, con comida, con postre, con mamón en almíbar casero, que ahora le dicen papaya, mamón en almíbar que hacía mi suegra, bueno, y todos los domingos comíamos ahí, todos los domingos. Y después de eso se armaba la trifulca, porque estaba mi cuñado, que era del PC, el marido de la hermana, mi marido y mi compañero y el hermano, que eran montos, y mi suegro, que no era de la derecha del CDO, de la derecha armada, por ejemplo, o de la Concentración Universitaria Nacional. Concentración Nacional Universitaria. Era, qué sé yo, ese peronismo que estaba ahí en la mitad. Se arma. Y yo me encantaba, porque yo estaba así, ¿viste? Estaba así.
escuchando y formándome. Y después terminé de estudiar peronismo, el primer y el segundo peronismo, lo terminé con él, porque él era había sido diputado esos 3 años y se quedó vinculado al círculo de diputados. A él le pegó muy fuerte la desaparición de sus hijos, muy fuerte. Y era un tipo espectacular. Y venía, yo vivía en San Telmo, pero él me invitaba a comer un asado a mí y a Paula. Y Paula se tenía que anotar a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela, pero a mí no me quería perder la charla, así que yo le hacía preguntas del 45, del 48, del 50, del 51, del 55. Bueno, y entonces Paula, terminábamos de comer, Paula silla y cabeza en mis piernas y nos quedábamos hasta que el restaurante cerraba. Y ahí él me llevaba en taxi a mi casa, y antes me traía bombones de licor, para mí, para Paula, y él venía una vez por mes, a veces venía cada 2 meses, y siempre no paraba nunca en mi casa, él tenía su hotel, qué sé yo, pero siempre estábamos 1 o 2 cenas, depende de la cantidad de tiempo que estuviera. Y ahí hice el otro curso, el curso de 45 al 55. Es decir, que esa familia me enseñó, más allá de lo que he leído, con esa familia yo aprendí peronismo. Cuando se habla del tercer peronismo, que es cuando vuelve Perón con López Rega ahí cerca, con todo lo que le echara a los montos de la plaza, que ya te pregunté. Ahí vinimos. Estuvimos acá. ¿Y qué sintieron cuando dijo imberbes? No sé, qué sé yo. A mí me parecía que Perón siempre iba a tener una chance de dar vuelta la hoja. Desde el 73, cuando llegó, con todas las cosas que nos dijo, es tan poquito el tiempo. Al 1 de mayo del 74, no había pasado 1 año, 10 meses. Esa historia es impresionante, lo que fue ese pedazo, 10 meses. Y 2 meses más y se muere. 1 de julio. Pero yo siempre tuve, y me acuerdo el último discurso, estábamos así, donde él da como unas cosas positivas de cambio. Pero, qué sé yo, ya antes de marzo, antes del 1 de mayo, la conducción de Montoneros con la conducción de las regionales vinieron a una reunión a Gaspar Campos. Volviendo a esa plaza de Perón, sí. ¿Cuáles eran las discusiones internas también en Montoneros? Bueno, en ahí más no izquierda. te olvides que entre el famoso documento de Montoneros, donde muestra las diferencias con Perón, que sale en noviembre del 73, y la plaza son 5 meses. En ese interín, las regionales, las JP, todas, y los montos se abren. Están La Lealtad, los Demetrios, qué sé yo, quién era un tipo, flor de tipo, 2 veces gobernador, Obey. Obey era un tipo que se abrió, él era el secretario general de la Regional 2, tipazo, pero, viste, ellos consideraban que no había que llevar a las... porque la consigna era, para nosotros la organización había depuesto las armas. No así el ERP. El ERP no. Pero Montoneros sí. Hasta, a pesar de las diferencias que ya se encontraban con Perón. Siento que, qué sé yo, que el tiempo pasó tan rápido, la muerte de Perón es tan rápida, y también la decisión de tomar las armas. Fíjate que el copamiento de Formosa, que es el 5 de octubre del 75, el día del camino. Y ahí ya me parece que nosotros estábamos muy desarticulados ya en el 75 militarmente.
Yo creo que la efervescencia del 73, es como si de pronto abrís esa puerta y entran 40 chicos con sed. Y vos tenés esa jarrita y esa botellita. 40 chicos. Bueno, el 73 fue eso. Fue una efervescencia en el país de jóvenes que te digo, con ciertas similitudes con la muerte de Néstor. ¿Viste esa efervescencia que apareció en los pendejos de ahí, del 10, de este siglo? Bueno, con algunas cosas similares, ¿no? De entusiasmarse. También se habla de primavera camporista. Claro, así la llamábamos, la primavera camporista. Y ahí estaba clarísimo que la lucha era político-militar. No era política, era político-militar. Y bueno, estos compañeros que ya venían con debates internos dentro de la organización, después del documento y de la muerte el documento que lleva, el documento lleva un poco a la ida de la plaza. En realidad, qué sé yo, los revisionistas actuales, yo hago muchos cursos con Brienza, sí, me caga puteada cuando digo esto. Pero ¿qué querés? Yo lo siento así. No voy a andar... fui protagonista, no lo leí en ningún lado y no voy a andar cambiando lo que siento. Nosotros... Perón dijo eso. Nosotros... La orga estaba súper, viste, cadenas humanas así, viste, y los que conducían, los que estaban en las cadenas de seguridad estaban afuera, los que coordinaban. Y era una cosa como militar que nos fuimos así. Y yo creo que en realidad lo único que quiso hacerse ahí es una demostración de fuerza. Y le dejamos un cuarto de la plaza. Realmente la foto de noticias es la verdadera. No es que se fue un cuarto, nos fuimos 3/4 de la plaza. Y realmente... yo no sé si se podía haber hecho otra cosa. A mí el tema del cuestionamiento tal vez yo fui gran cuestionadora en la década del 80 y democracia, y un poquito de los 90 y qué sé yo. Fui una cuestionadora, pero pasa el tiempo, yo creo que del 98 en adelante... En ese momento, personalmente, ¿vos acompañabas esto de irse a la plaza? Totalmente. Totalmente. Había que mostrarle, qué sé yo, vos tenés 72 años y te dicen, che, pará, pero eso estuvo mal, eso estuvo un horror. ¿Cómo vas a pelearte con el líder? Bla, bla, bla. Había que demostrar quién tenía más fuerza. ¿Nos equivocamos? Nos equivocamos. ¿Perdimos? Perdimos. ¿Es verdad? Nosotros no ganamos, perdimos. Perdimos 30.000 compañeros, perdimos todo. Pero no era la idea perder, la idea era ganar. Bueno, nos equivocamos, está bien. Pero no me corro del concepto que nos llevó a eso. No me corro de ninguna de las acciones. Cortame la mano, ¿viste? Bueno, esperemos que no venga Villarroel allá. En esos momentos también estaba la AAA, claro, estaba la Chaco, CNU. ¿Sabés que era muy grande en el Chaco? El comando de organización. Que su líder le pasó algo, tuvo un tropiezo en el Chaco. O sea, me pasó algo. ¿Cómo se llamaba? No era Brito Lima. Tenía otro nombre, pero bueno. Era el de la zona, el del comando de organización de la zona. Pero ya ellos habían matado varios compañeros nuestros en Corrientes, compañeros con una década más que yo, ¿viste? Que ahora estarían en el orden de los 80 años. En realidad, yo siempre pensé que ese momento histórico... vos me preguntás, ¿y cómo tendría que haber sido? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Por eso cuando yo me encuentro con gente generacional que también estuvo y que se horroriza, yo digo, ¿pero qué le pasó a este colgado? Pues yo estaba muy feliz. Sí, después, que es lo que te quería contar de los pasos,
¿Cuándo comienza la democracia? Después de haberle hecho la campaña a Don Luder y haber padecido la 2840 en el 75, en carne propia, porque me saqué la captura en el 83 recién, el pedido de captura. Y más allá que había pasado por la ESMA, ¿no? Y yo considero y creo que bueno, que realmente en ese momento yo tuve bronca, pero yo creo que tuve bronca porque, como te conté, yo no soy una tipa de estar triste. Yo siempre la tristeza la transformo en bronca. El llanto lo tuve en algunos momentos, pero siempre el llanto también lo transformo en bronca. Y yo estaba muy enojada porque desde la democracia en adelante me empecé a enganchar con organismos, a pesar de que nos echaban como perros al principio. ¿Por qué doble condena, viste? Pues imagínate para una madre que tenía a su hijo desaparecido, que viniera una tipa y le dijera, sí, yo a los 5 meses salí. Me dejaron en libertad condicional, pero me dejaron. Y sí, lo vi a tu hijo. Qué sé yo, te digo, por ejemplo, el caso de Brodsky. Hablé con la mamá en la CONADEP el día que fui a declarar, con la mamá de Nando Brodsky. Y charlábamos me preguntaron a mí si yo quería conversar con ella por la fecha. Y sí, yo además lo había conocido en Capucha, él no lo bajaron. Lo bajaron solamente para Navidad. De manera que yo voy pensando en que yo siempre me hago esta pregunta. ¿Podíamos los jóvenes en el mundo de los 70 y de los 80, porque las revoluciones en África fueron más tardías, fueron 10 años después, pero con cosas muy parecidas, ¿eh? Y ahora estoy fascinada con Ibrahim Traoré. Ese es mi líder, mi nuevo líder, el de Burkina Faso. Bueno, la cuestión, tengo una camiseta impresionante, pero me da cosa ponerme una señora grande, con la cara de Ibrahim Traoré. Y bueno, yo creo que no se podía hacer otra cosa. ¿Cómo se llama? Bolivia hacía lo mismo, Chile hizo lo mismo, Uruguay hizo lo mismo, Brasil, un poco menos, pero hizo lo mismo, Argentina. Es decir, las organizaciones político-militares de ese periodo, 60-70, en el Cono Sur, fueron necesarias, fueron así. Era lo que la historia decía que había que hacer. La historia decía que Ho Chi Minh había hecho las cosas correctamente para llegar a que triunfara la revolución vietnamita después de no sé cuánto tiempo. Mao también, y eran intelectualmente nosotros planteábamos la guerra popular y prolongada. Qué sé yo, es difícil, es muy, muy difícil para mí cuestionar las organizaciones político-militares. No puedo. En el 75 entraste a la clandestinidad. Sí. Tuviste que irte. Ahí la orga me manda a Misiones. Yo estaba embarazada de 2 meses. Y después te fuiste a Córdoba. Claro, a Santa Fe, capital. Y ahí sí, ahí llegó Juan. Bueno, porque era todo el periodo ese que era un movimiento de compañeros, se había podrido todo en La Plata, los compañeros iban al Chaco. Los del Chaco se iban a Santa Fe, a Córdoba, que sé yo, los de Santiago del Estero se iban a La Plata. Bueno. Te quería preguntar cómo eran esas casas de seguridad, también esos llamados de, che, te tenés que ir. Mira, la seguridad en las casas, yo creo que a nosotros, ¿viste cuando vos haces un bizcochuelo y la preparación fue espectacular y lo pones al horno y el horno ese andaba para la mona y sale todo aplastado? Bueno, yo creo que a nosotros la idea del bizcochuelo mal cocinado, no mal hecho, mal cocinado es lo que nos pasó. Nosotros creo que no tuvimos una
no tuvimos un esquema de protección y de seguridad de nuestras casas, qué sé yo, de nosotros mismos, a pesar de que, bueno, desde el 75 uno tenía armas para protegerse, granadas, 45, qué sé yo. Nunca había escuchado un tiro, pero bueno. Sí, había practicado un poquito. Es decir, pero no era una formación, es decir, no había una estructura de seguridad que nos contuviese. Pero lo que pasa es ¿Pero que... crees que eso fue solo allá o en todo el país? No, en todo el país. En todo el país y... a mí me parece que había que haber trabajado más la salida de la gente del país. Había que haberla trabajado más. Tendría que haber habido un equipo desde el 75 armando documentos truchos, falsos, no, para que la gente se fuera a la mierda. Y ver después, desde afuera, qué hacer. Con miles de compañeros afuera y no muertos desde el 76 al 79. Ahí mataron la mayor cantidad. 22.000, dicen ellos, los militares, en agosto creo que es cuando vino la Comisión Interamericana de Justicia, la CID. Eso a mí me parece que se podría haber ajustado un poquito mejor. Cuando vos, por ejemplo, yo no quise ir a la contraofensiva, voluntariamente. Cuando viene Juan, febrero habrá sido, vivíamos juntos, Juan era, prepárate, en aquel entonces yo no tenía los problemas gastroenterológicos que tengo ahora y tomaba 5 litros de mate. Prepará, tenete la yerba a mano porque esto viene para largo. Bueno, no sé, toda la explicación y la explicación y la explicación. Yo tratándole de decir que a mí me parecía que esto era un campo minado y que no había quedado nada y que había que permanecer lo más silenciosos posible para ver si podíamos resistir desde el silencio. Juan me dijo, no, yo me quiero ir. Los que nos vamos de Argentina, la mayoría nos vamos al Líbano, y los que están en México iban a Nicaragua, ¿viste? A formarse militarmente. Bueno, y yo lo comprendí, pero me quedé con cero protección. Tenía un documento trucho, hecho por mí, un nivel 2, no, nivel 5. 5, suponete, 1 sería el mejor, bueno, el mío era hecho por mí, nivel 5. Con el que yo venía desde Santa Fe, con ese documento. Me llamaba Sara Coffini. Voy a contar una anécdota que es muy dolorosa, pero este es el toque simpático. Yo llego a la Nacional de Santa Fe en 23 de diciembre del 75, embarazada de 4 meses. Paula nació en abril del 76, en Santa Fe. Y me espera un compañero. Y me dice, bueno, mira, a partir de ahora, caminaste estas 2 cuadras, a partir de ahora, caminá mirando para abajo. ¿Conocés Santa Fe? No, un poquito donde está la Casa Gris, pero por acá no conozco nada. Bueno, andá mirando para abajo, qué sé yo, tapate un poco los ojos para que no veas la calle ni el número de la casa. Bueno, fenómeno. Yo tenía nombre de apodo. Tenía el nombre que usaba, que era Rita. Mi documento era Sara Coffini. Y mi nombre era Rita. Bueno, dimos vuelta, qué sé yo, con el compañero, entramos una casa. ¿Viste esos pasillos? Departamento 1, 2, 3, bueno. No me acuerdo si el 2 o el 3. El compañero toca timbre. Sale una compañera mía, militante de ¿te lo conté eso? No. De Resistencia. Ella era una formoseña, yo era una santafesina y
Las dos éramos de la JUP, ella era de Humanidades y yo, viste, como te expliqué al principio, la Casa Romana, bueno, yo en una punta estaba Arquitectura y en esta punta estaba Humanidades. Y en el medio estaba Economía. Y claro, ella lo mira al compañero, pero no lo conocía, y me mira a mí y se petrifica y segundo fue esto, y yo quedé tan petrificada como ella. Y entonces ella hace esto. Hola. No dice hola. Soy Lucy. Y yo le contesto de este lado. Soy Rita. Porque claro, evidentemente adentro había gente que iba a vivir en esa casa, la dueña básicamente, que no tenía que saber cómo era mi nombre ni el de ella. Y nosotras nos conocíamos de la militancia. Así que yo soy Lucy y yo del otro lado, Rita. Así fue como... ¿Cuánto tiempo estuviste en Santa Fe? Y ahí en la casa con las chicas estuve desde el 23 de diciembre, pasamos Año Nuevo, hasta el 14 de febrero que llegó Juan. Y a las chicas, a una la secuestran el 22 y a la otra el 26. ¿Y de ahí, de esa casa, para dónde fuiste? Y ahí Juan ya tenía una casa que la Orga nos había dado, que quedaba en Recreo. Y así que de ahí nos fuimos a Recreo. Y nos fuimos a Recreo y bueno, vivimos ahí un tiempo. Y veníamos todos los días al pueblo, a Santa Fe ciudad. Y estar siendo madre, porque estabas embarazada, Claro. ¿te resignificó algo en la idea política que tenías frente a lo que se venía? Porque ya había sido el operativo de Independencia, ya se sabía lo que venía. Sí. Tampoco tanto, pero sí. Sí, pero había sutiles. No te creas que era tanta la información que teníamos. Sí, a mí el debate ese de la pastilla de cianuro fue terrible. Estuvimos como 4 horas discutiendo eso. Pues fui la única que no la aceptó. Pues a los 2 meses tuve el parto. A los 2 meses nació Paula. No, eso fue lo único que a mí yo no sé, pensaba... Era una alternativa, porque ya sabíamos todas las cosas que estaban pasando cuando te secuestraban y te torturaban hasta que lograban que vos hablaras y que cantaras cosas y qué sé yo. Yo agradezco que cuando caí en la ESMA no tenía militancia de hacía 2 años casi. Entonces le podía decir, todos los compañeros que masacraron en Margarita Belén, se los dije 40 veces en la tortura. Todos los compañeros que sabía que habían muerto en Santa Fe, se los dije 40 veces en la tortura. ¿Entendés? De manera que, bueno, fue una época muy difícil. Para mí, y la desaparición de Juan, no te puedo explicar. 2 cosas me fueron muy fuertes. Para mí que se haya ido, al principio no me parecía una cosa compleja. Pero cuando me detienen el 13 de noviembre del 79, es como que lo hubiera necesitado a Juan. No sé. A pesar de que, bueno, las hipótesis son coletazos de contraofensiva, porque en una casa está el pie telefónico que tenía Juan, secuestran a ese chico y después me secuestran a mí. ¿Qué era el pie telefónico? Pie telefónico era un número de teléfono. Bueno, tenías militancia. Estabas limpio como una paloma blanca. Entonces, una persona que estaba afuera usaba tu teléfono para que vos te comunicaras con Pedro, Juan y María y le digas lo que él dijo. O viceversa. Pedro, Juan o María te decían una cosa a vos que vos tenías que decirle a ese que te llamaba de afuera. Había un montón de eso, era una técnica. La técnica de comunicación exterior-interior. Bueno, Y tenía el código de hoy llueve, mañana
ahí con el clima también, creo que era, ¿no? Que cuando se llamaban decían... Sí, las cosas... sí, tené cuidado en esa casa está toda la familia. Eso quería decir que la casa había caído, por ejemplo. Llegó la madre, llegó el padre, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Pero eso era más la protección telefónica de las grandes ciudades internas. Vos tenías que encontrarte con Pérez en Olivos, pero tenías dudas. Había un teléfono que lo sabías vos y lo sabían los compañeros de Olivos, por decirte algo, y ahí te decían eso. No, la casa está llena, no vengas porque está lleno de... Llegó toda la familia, la mamá, el papá, los hermanos. Esa era una... Para decir que la casa estaba podrida, que ya se había caído. ¿En qué momento tuvieron que entregarle a tus padres a Paula? Eso fue ¿Y cómo fue? Durísimo. Fue en el 76. ¿Cuánto tenía ella? Paula tenía 5 meses. Un debate muy duro. Duró como 3 días. Porque Juan era de la teoría de que si a nosotros nos pasaba algo y caíamos, la nena tenía que estar con compañeros. Era la consigna de la organización. Se tenía que crear con otra pareja. Bueno. Yo peleé para que Paula estuviera con mi familia o con la familia de él. Y ahí estuvimos menos tiempo en el debate y mi familia estaba a 150 kilómetros de ahí. Así que un domingo, entre misa y misa de la Catedral de Guadalupe, en Santa Fe, no, después de la misa del mediodía, hasta las 6 de la tarde no había nada, y nos quedamos ahí charlando y ahí se la entregamos. Y después de eso nos pasó, a los 4 o 5 días nos escapamos de una casa, cayeron los compañeros, dormimos bajo un puente, llegamos a Esperanza, yo estaba embarazada de otro bebé. En el puente ese tuve una hemorragia. Juan cubriendo, ese día fue terrible en Santa Fe, terrible, no sé la cantidad de casas que cayeron. Y acá a nosotros nos salvó una avenida muy grande que tiene Santa Fe, se llama Facundo de Subiría. Santa Fe tiene avenidas muy lindas, muy largas, como es Santa Fe. Es flaca y larga, gente delgada. ¿Por qué? Porque un lado tenés el río, del otro lado tenés los campos, que ahora son carísimos. No, entonces crecía para el norte y el sur medio que se achanchaba porque ya quedaba la curva esa que hace el Paraná ahí, que va para Coronda. Las chicas, hoy es 19. Sí. Bueno, un día como hoy, en Coronda, aparecen los 4 cuerpos. 2 yo no las conocía. Y las 2 chicas, compañeras mías que convivimos todo ese periodo. Las secuestran en febrero y aparecen con los brazos atados en un campo que ahora el 27 se va a hacer una señalización y un acto importante, pues son 50 años, el 27 de marzo, el viernes. Y ahí ellas aparecen con signos de tortura, porque hacía poquito que las habían, y fusiladas, las 4, y atadas de pie y mano con alambre. Y el dueño del campo, que es lo que dice, que él paró en esa esquina, eran 2 caminos de tierra en ese momento, se llama Las Moras, porque la masacre de las Moras, porque realmente el camino se llama el Camino de las Moras. Y el tipo ve tierra removida. Y entonces, como vio tierra removida, vio eso, y un día o 2 después fue al intendente, todavía no era un intendente de la democracia, y le dice lo que había pasado. Entonces fueron y las enterraron como NN en el cementerio de Coronda, y estuvieron así hasta el 2000. Entre el 2000 y el 2010 se identifican todas las chicas. Bueno, esa fue la historia. Yo tengo respeto hacia mi historia. Es decir, yo no es mi historia, nuestra historia. Por eso te decía, yo estoy muy enojada.
finales de los 80, principios de los 90, estaba enojadísima y creía que la culpa la tenía la conducción nacional. Un día me junté con Perdí allá en el 2009. Me dice, bueno, si querés, nos vamos a un lugar donde me puedas pegar. En realidad, yo estaba enojada, pero pasé del enojo de finales de los 80, 10 años hacía que había desaparecido Juan, a otra instancia que era mala lectura de la realidad, una lectura equivocada de la realidad. Que el error había sido ese. Y después, en el 2008, 2009, otra vez volví a cambiar. Fui pensando y el debate con los compañeros que sobrevivieron y con los que estuvieron y sobrevivieron básicamente, que son más o menos tanto como los que murieron, murieron, que secuestraron, torturaron y tiraron de los aviones. Ahí empecé a incorporar y a leer otras cosas, qué sé yo, y a incorporar el concepto del derecho a la defensa, que fue el eje de toda nuestra... de juntar todos los granitos de arena de todas las familias, ¿viste? Que pudimos armar la totalidad. El Pelado Perdía tuvo una influencia importante porque fue la conducción de la contraofensiva. Y realmente creo que los compañeros que volvieron porque estaban absolutamente convencidos. Yo no volví. No me fui y no volví. No me fui a entrenar y no volví. Me quedé sin protección, eso sí. Pero, bueno. Antes de que entrenaran a Paula, tuviste una secuencia en un colectivo. Ah, increíble. ¿Cómo fue eso? ¿Con un policía al lado? Terrible. Paula tenía, ponerle 3 meses. Y para hacer desde Recreo hasta Santa Fe, era un cole que venía por la Ruta 11. Y Paula estaba medio como incómoda, que yo estaba en UPA. Y había un cana, un gordito cana de la provincial de Santa Fe, con el arma acá colgada, qué sé yo, y todo el tiempo... Y la Paula se cagaba de risa con el tipo, ¿no? Y jaja, bueno. Entonces, pero eso eran como cerca de 20 kilómetros el trayecto. Y esto fue con él todo el tiempo parado, ¿no? Y yo sentada en el primer asiento con la Paula en el brazo. Y entonces, en un momento, paran. Yo tenía... ¿Viste esos bolsos que se usaban en esa época para ir a hacer deportes? Que eran así y arriba vos ajustabas, ¿no? Yo tenía pañales, eran de tela, pañales, la 45, pañales, una mantita, 2 granadas, leche, la leche en polvo, todo en el bolsito. Parada en la ruta, todos abajo. Paula empieza a llorar como si alguien le hubiera atravesado un hierro acá y se lo sacaba de este lado. Vino riéndose todo el camino con el tipo y empezó a llorar de una manera que a mí me asombraba, porque sí, había visto 1000 veces llorando, pero no con esa desesperación. Yo no sé si yo le transmití algo, qué sé yo, bueno, algo pasó. El tipo, cuando ve que estaban, ¿viste? Lo estaban, ¿cómo se? Cachando a las personas, me dice, espere, no se mueva, ¿no? Yo era carne de cañón. Una jovencita de 22 años, pelito cortito así, con una bebé, un bolsito. Me dice, me van a revisar. Cara de clase media. Bueno, se baja el tipo, era la federal el operativo, y le dice, y hay una nena con una señora que está mal. No sé qué más le habrá dicho, qué sé yo lo escuché. Sube el jefe,
estaba sola, yo y Paula, gritando, no sé, gritó 15 minutos, 20. No era un llanto, era un grito de 3 meses impresionante. Y el tipo dice, ¿qué tiene ahí? No, las cosas de la bebé. El tipo me lo abre. Y entonces yo, la tenía la bebé en UPA, y tiro así del hilito y se ve la mantita. Ah, está bien, déjelo. Ahí respiré la primera vez. Y gracias a ese cana y al llanto de Paula, esa combinación histórica entre el llanto de la bebé con el policía provincial, qué sé yo quién habrá sido, que se conmovió con una nenita de un bebé que venía haciendo burbujitas y se reía con él y qué sé yo, a la nenita que lloraba desesperadamente, y yo decía, no, esta nena debe tener algo en el estómago, qué sé yo. Después le decía a él. Pero lo terrible fue que termina el operativo. Ojo que pararon y se llevaron unos cuantos del colectivo, por lo menos 4, 5. Aunque sea para averiguar los antecedentes o documentación. ¿Cómo era la época? Y Paula hizo 3 cuadras el colectivo. Y él me decía, el policía, seguía parado al lado mío. Claro, pobrecita, se ve que está mal. Si usted nunca se dio cuenta si esta nena tiene muchos gases, puede ser. Pero en esto no sé si eran gases. A mí me parece que esto es algo más fuerte. Y de tanto llorar, me decía el tipo, de tanto llorar se quedó dormida. Esa es una... que siempre lo contaba porque me emociona. Esa fue como la primera vez que escapaste, entre comillas, que no te atraparon. La segunda, pues la primera es cuando nos escapamos de esa casa por los tapiales. Que yo en la mitad de camino, en la mitad de los tapiales, le digo a Juan, déjame, porque la cana había hecho, las fuerzas conjuntas habían hecho así, y nosotros escapamos por acá y salimos acá. Esa avenida que yo te dije, Facundo de Zuviría, era una avenida muy larga, y este señor era el mecánico de una línea de colectivos muy importante, se llamaba el Nortevis, que empezaba por Facundo de Zuviría y tenía la casa, eran compañeros, tenía la casa contra la otra cuadra, es decir, que era tan largo como la manzana. Por eso nos pudimos escapar. Pero en la mitad de camino le digo, Juan, yo me entrego, no de más, estoy hecha mierda. Juan, pera la 45 y me la pone acá. Y me dice, 2 opciones. Yo te mato, si te escapas te mato. Si te entregas te mato. Antes que te entregues te mato. ¿Y yo qué querés que te diga? Muchos me cuestionaron eso, me dijeron, machista, qué sé yo, no sé, los ataques de cosas que le agarraron a millones de personas. Y yo digo, mirá, yo creo que es el gesto de amor más grande que yo tuve en mi vida. Yo no sé si tuve otro gesto de amor de alguien que me salvó la vida justamente amenazándome. Y siento que me salvó la vida. Porque de ahí Santa Fe estaba llena, ahora no sé, por suerte está todo eso arreglado, qué sé yo, pero 50 años atrás, muchas vías así, tan largas como las avenidas. Vías de tren que iban a distintos lugares, qué sé yo. Bueno. Entonces tuvimos, hasta que yo tuve una hemorragia, como a las 4 de la mañana o 5, estuvimos abajo de ese puente. Y él fue a su primer cita, que era a las, ponele, 7:30, 8 de la mañana, no se la cubrieron. Fue a la de las 9, no había nadie. Esa noche cayeron como 6 casas en Santa Fe. 6 o 7 casas. Y le cubrieron una a las 12. En el interín pasa por una farmacia y me compra algodón. Y en la de las 12, un compañero dice, bueno, ya no vayan a la terminal, pero ya vayan a tal calle y tal calle, ahí pasa el colectivo que los deja en Esperanza. Esperanza son 60, 70 kilómetros de Santa Fe. Y de ahí al hospital, porque yo tenía una hemorragia que no se podía parar. Y ese hombre tan valiente, el médico dice, ¿su marido? Sí, es mi marido. Le digo, ¿que pase? Sí, porque debe estar muy nervioso. Y me dice, porque le vamos a tener que hacer un legrado, qué sé yo, qué sé cuánto. Cuando me ve a mí, ya que tuvieron que atenderlo a él, a mí me habían dado, yo estaba inconsciente, pero él se desmayó ahí cuando me ve a mí con toda la sangre. Lo tuvieron que atender a él, a mí, qué sé yo.
creo que de la angustia, ¿no? De perder un bebé, de su mujer, qué sé yo, toda la historia. Y bueno, y ahí nos fuimos a una casa de un compañero que muchos años... No, nosotros lo supimos enseguida, porque el compañero era policía de la provincial de Santa Fe. Pero a su vez era monto. Bueno, yo participé... Como Santa Fe yo fui testigo de cargo muchas veces en Santa Fe, porque conocí a algunos compañeros. En ese momento los conocí, después los reconocí por fotos, pero en aquel entonces los conocía por su nombre de guerra, qué sé yo. Y él un día no le alcanzó el tiempo para venir con el pullover y el jean, y vino con el traje de policía. Esa fue fuerte. Y bueno, y después nos mandaron más arriba, al norte, un pueblo que se llama San Cristóbal. Santa Fe se cree muy santa, porque está llena de pueblos que se llaman San. Porque así compraban un poco de cielo, hacían cagadas y compraban un poquito de cielo para ir en santo, con el nombre del amante o del amante. ¿Y a Buenos Aires cuando...? Y llegamos a Buenos Aires a mediados del 77. Mediados no, junio. Sí, 7 u 8 de junio del 77. No nos cubrieron la Nacional. Fuimos a la casa de unos tíos de Juan en Lanús, que a las 48 horas nos pusieron las valijas en la vereda, dos bolsitos así en la vereda, que decía, porque Juan tenía otros lugares donde podía ir a citas, y estuvimos desenganchados de mediados del 77 hasta un poco antes del Mundial. Un año. Yo ahí me busqué laburo, viste, como Sara Coffini, tengo amigos de esa época que me conocieron como Sara Coffini. Y bueno, laburamos y vivíamos en una pensión. ¿Cómo fue tu detención? No. Y después, cuando Juan decide irse en septiembre del 79, ya vivíamos en departamento. Yo vivía en Junín y French y él vivía en... no sé, nunca supe. El que sí sabe es un compañero, Gustavo, que me dice, yo fui a esa casa, así que siempre que... Nunca me acuerdo, cuando vengo estamos llenos de otras cosas que no me acuerdo. Siempre tengo en la cabeza, le voy a preguntar a Gustavo dónde quedaba la casa y voy a ir a ver. Y bueno, después de eso, la detención fue extraña. Yo en realidad ni me imaginaba que me iban a... Y yo habíamos ido a Mar del Plata con mi papá, mi mamá y Paula, para que yo estuviera unos días más con Paula. Y después mi papá se volvió para el pueblo, para San Jorge, y mi mamá tenía que ir a ver un médico acá, y estaba con la nena. Se iba a ir 1 o 2 días después, en cole. Y entonces enfrente, sobre la calle Junín, había una peluquería. Y le digo, ¿te parece que la lleve a Paula a cortarse el flequillo y de paso yo me voy a depilar y qué sé yo? Conservaba ciertas cuestiones muy femeninas. Bueno, ahí me fueron a buscar. Porque claro, yo tan inteligente puse un cartelito que decía, mami, te esperamos, pero se nos hacía tarde para ir a la peluquería, así que estamos en la peluquería enfrente. Llegó la ESMA. Y eran Donda, algunos que ya se murieron. Uno que una vez se encadenó en la catedral. Fafá, que era un tipo de la Policía Federal. El otro gordo que... ahora no estoy no tengo tengo que leerlos, los nombres. Los que tuve en mi memoria desde... Durante años. Sí, años y años. Ahora hace un tiempo que los tengo archivados. Como ya no tengo que ir a declarar al tema ESMA. Te llevaron directo a la ESMA. Me llevaron directamente a la ESMA y ahí primero me dieron sin asco, me pegaron.
me encontraron el documento trucho, me preguntaban quién era, con quién tenía relación, y qué sé yo. Bueno, habrá estado un día y medio en la cama. Lo que sí me acuerdo es que en un momento determinado, yo creo que mis problemas gastrointestinales tienen que ver, los culpables son los de la ESMA, porque nunca me dejaron mover en ese tiempo, entonces hice, digamos, todas mis necesidades fisiológicas en la cama, ¿no? Y los tipos barraban la punta de la picana y te la pasaban por la boca y qué sé yo, qué sé cuánto, bueno. Y el que sí estuvo en la tortura es el que fue padre apropiador de Victoria Donda, Asic. Ese estuvo en la tortura. Es decir, que los parientes de Victoria Donda, estuve en algún juicio de Victoria, me llamaron para contar qué impresión tenía yo de Donda. Así que bueno, creo que está libre ahora Donda. Creo que lo logró. Después de que sufriste todas esas torturas, estuviste 5 meses. Sí. ¿En esos 5 meses hubo torturas? Sí. ¿Por qué? Porque claro, acá se lo comieron al principio el sober de que yo era... Sí, yo había tenido militancia hace 4 años atrás, mi marido se fue, yo a los montoneros les tenía una bronca bárbara, ¿no? Yo no quería saber nada, ¿no? Por eso me alegro de que se haya ido y me haya dejado en paz. Yo estaba dale que dale. Después, además que mientras me torturaban, yo los únicos nombres que decía eran todos los compañeros muertos. Que sabía que los habían matado. O que habían muerto en un enfrentamiento, qué sé yo, bueno. Porque también los hubo, muy poquitos, pero los hubo. En realidad fueron fusilamientos, todos, el 90%. Y entonces me creen, hasta que Cavallo le dice, yo voy a ir a Santa Fe, que es la capital de la provincia, y voy a ver qué hay ahí. Claro. Santa Fe se había nutrido de todo lo que había mío en el Chaco. Estaba todo ahí. No sé si había fotocopia en esa época. No sé. No, me parece que no había fotocopia. Bueno, pero había un montón de cosas. Me deja en mi casa, es la segunda vez que me lleva. No, la primera vez. Y la ida fue fantástica. Nos cagamos de risa, viste la autopista. Bueno, hasta Néstor recién ha terminado la Rosario Córdoba, la Buenos Aires Córdoba, chistes, cosas, hablar. No te olvides que somos generacionales. Yo tengo 72 y el tipo tiene 74. ¿Fueron en un auto? En un auto, un Peugeot 504, me acuerdo, color azul. ¿Ustedes dos solos o había...? No, nosotros dos solos. Así que paramos en 2 lugares. Viste, en uno tomamos, no me acuerdo, coca, en otro cerca de Cañada de Gómez. ¿Qué sentías en ese viaje? ¿No tenías ganas de irte, de matarlo? No, porque iba a ir a ver a Paula. Yo ya había hablado con mi familia. Y yo pensaba que ese viaje me daba... que iba a ser difícil que me maten. Me daba ilusión ese viaje. Bueno, qué sé yo, como 100 kilómetros antes, bueno, me torturó Cavallo diciéndome que explique cómo era mi casa. Mi casa está toda comunicada todavía hoy. Por una calle tenés 2 lotes, toda la parte de Quincho, Pileta, que se vuelve. La casa en y la oficina de mi papá en que termina así, da la vuelta por otra calle. Entonces entrás por acá, salís por el otro lado, ¿viste? Sigue siendo así. Y entonces, bueno... tuvimos que parar en un lugar, hablar en un teléfono público, todas las indicaciones de qué tenían que tener abierto, a qué hora lo tenían que tener abierto para meter el auto adentro, cuánto tiempo... cerca de Cañada, era como un comedorcito así, donde paran los camioneros, ahí a la salida de Cañada, creo que todavía está. Uno como viene por la autopista, ahora a Rosario por ese pedazo de autopista, no lo veo, pero... esos lugares, y ahí paramos, comimos y hablamos por teléfono. Y bueno, le explicó todo a mi papá cómo tenía que tener la casa tenía que parecer como que se habían ido, tenía que estar todas las ventanas y todas las... todo cerrado, bajado, así, como que no estaban.
Bueno, entramos por la otra calle y entramos con el auto. Bueno, te digo, mi familia estaba incómoda, muy incómoda. Que fueron siempre tipos que más allá de su gorilismo... No, sí, a mí me gusta más decir su antiperonismo, porque ellos eran laburantes, ¿viste? Mi vieja era una docente y él era un vendedor de seguros, eran todos laburantes, hijos de obreros de molinos harineros. Y mi abuelo materno, los italianos eran vendedores de telas, qué sé yo. De esos gitanos que vinieron, mi abuelo vino en la bodega, se escapó a los 19 años de Italia, vino en la bodega. ¿Cuántos días pudiste estar con Paula? ¿Cuánto tiempo? Y ahí estuvimos 2 días, porque él se fue a Santa Fe. Me dejó a mí, que habrá sido, suponete, las 2 de la tarde, comió ahí, porque mi mamá cocinaba como los dioses. Comió ahí. El garrón era parte de la vida de ellos. Más allá. Y cuando se terminó de ir, mi hermano, mi madre, mi padre me empezaron a taladrar. ¿Y qué te dijo el tipo? ¿Y qué dice? ¿Y cómo estás? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? ¿Y ahí no te dieron ganas de escaparte tampoco? No. Nunca pensé en escapar. ¿Sabes qué pasa? Yo estaba convencida que salía con vida. Como yo, y que lo hablábamos, ponele a los 3 meses de estar ahí adentro, había muchos que no están. Nosotros, ¿viste? Las chicas Villaflor, por ejemplo, la negrita y la gallega, las bajaban todos los días. Cavallo la llevó 2 veces a la casa, a ver a las nenas. Y realmente... nosotros decíamos, sí, pues cuando salgamos, ellas no están. A ellas las mataron. ¿Y ahí cuando Cavallo fue a Santa Fe y volvió? Y ahí, ese fue el primer viaje. Segundo viaje, Año Nuevo. Pero cuando volvió ya tenía los datos. Sí, bueno, cuando llegamos ahí, yo ya tenía una situación de ventaja en una cucha ahí en el sótano de la ESMA. Otra vez me llevan a capucha, otra vez me bajan para torturarme. Así estuvieron como 5 o 6 días, hasta que vino el famoso de Imperio. Yo no estuve en la época de Acosta, yo estuve en la época de Imperio y el final de Imperio y la llegada de Lanzón. Claro, Acosta estuvo hasta el 79, creo. Claro, pero mediados del 79. Sí, es la interna esa entre del SIM, Servicio de Inteligencia Naval, con la otra área. Porque además, en realidad, a Macera le importaba esa cosa bien, digamos, de que podía tener un tipo del SIM como era de Imperio, todo un señor y qué sé yo y qué sé cuánto. No, el otro que tenía una historia negra como... ¿Por qué? Porque quería ser presidente. Macera utilizó a muchos compañeros muy capaces, 2 viven, gente más de 85 años tienen todos, fundadores de FARC, básicamente de FARC. Y estos compañeros, una gente muy formada intelectualmente, son monstruos, y maravillosos compañeros también, y los utilizaron para toda la documentación. A ver, se tenía que preparar para ser presidente de la República. Entonces, ¿qué más que tener estas cabezas de qué era lo que se necesitaba? Ese fue Macera. Bueno, ahí cuando volvemos, tipo, tiene que ir y contarle a de Imperio, entonces... Ahí estuve también una semana que me subía, me bajaba, me torturaba, me subía, me bajaba, me torturaba. ¿Y ahí seguías pensando, voy a salir con vida? Sí. Siempre. Siempre. Yo no sé si pensaba mucho. No sé, yo creo que tampoco fui una persona de tener grandes pensamientos, claro. Yo, por ejemplo, no había llorado nunca a un compañero que sabía que lo habían secuestrado y no había aparecido. Yo nunca lloré a Juan, yo nunca lloré a mi cuñado, yo nunca lloré a mis mejores amigas que estuvieron todas desaparecidas en Santa Fe, que es donde más en el Chaco, y en Santa Fe, que es donde, o los que estaban en preso y qué sé yo y qué sé cuánto.
una lista de 50 compañeros que no están, con los que compartí mis años de militancia. Nunca los lloré. Ahora me pasó una cosa muy terrible cuando termina la dictadura y empieza la democracia. A los 6 meses yo empiezo a tener ataques de pánico, fuertes, pero fuertes, ¿eh? Vivíamos las dos solitas, Paula y yo, en... ¿Viste? San Juan es así, que baja entre... Acá está... No me acuerdo, y acá Paseo Colón. Bueno, yo vivíamos en una casa que era precioso, un departamento que era precioso, que tenía patio, jardín, adelante. Una casa del año 36. Ay, pisé algo. Del año 36. De las casas sociales, de los edificios sociales de esa época. Y a mí me empezaba me dormía, porque Paula entraba muy temprano a la escuela, y yo la tenía que llevar, y me agarraba, yo me dormía, ponele, yo ya había, en el 83 ya había empezado poquitos, pero ya había empezado a estudiar de noche. Pero a las 11 ya estaba en mi casa, con el 33, viste, que me dejaba en la facultad, pero estaba. Y ahí, a las 2 de la mañana me agarraba una cosa que me despertaba y le veía la cara a los tipos entrando por una ventana que daba un pozo de luz y pasando, pero con los uniformes militares y la cara de los tipos que yo conocí en la ESMA. O sea, pasaban así por mi dormitorio y se iban para allá. Pasaban y se iban para allá. Y yo llegaba a no poder respirar. Ya cuando no podía respirar. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Y así estuve 6 meses, hasta que empecé terapia. Y me salvó eso. Porque yo ya no sabía más que decirle a los de la guardia del... ¿Cómo se llama el hospital que está ahí atrás del Parque Lezama? Hoy... No es Ramos Mejía, ¿no? No. Este está como quien va a la Boca, de este lado. Hospital importante, grande. Yo llegaba a la guardia y veía tipos que los conocía ya. Y lo primero que me preguntaba, ¿usted tuvo una discusión con alguien? Porque tenía 22 de presión. 22, una cosa así. Yo toda mi vida hoy todavía sigo teniendo una presión normal y siempre tendiendo a baja. Y bueno, entonces me medicaban, qué sé yo, y yo le decía, pero yo a las 6:30 me tengo que ir. ¿Tenemos que ir cerrando? Yendo a Caballo, otra vez. Tuvieron una cena de Año Nuevo, que sí, a partir de ahí nunca más festejaron Año Nuevo. No, fue terrible en mi casa, Año Nuevo. Nunca más. Nosotros festejamos Navidad. Y Año Nuevo cada uno hace rancho con amigos, qué sé yo. Yo con mis padres, en estos 20 años, que cuando ellos murieron en el 9, en esos 9 años yo pasé varios Años Nuevos con ellos. Pero nunca más nos juntamos, jamás. Y él también te dijo lo de Juan. Claro, eso a finales del 80, yo ya hacía 6 meses que estaba afuera, vamos a un bar. Él me dice que tenía que venir a Buenos Aires. Y yo vengo con Paula porque estaba mi suegro también en alguna reunión de esos, los diputados que terminan el periodo y se juntan, qué sé yo, no sé qué miércoles. Él seguía estando en el círculo de diputados se llamaba, algo así. Y eso que era la dictadura. Y entonces Cavallo me cita en un bar y me empieza a preguntar qué tal, cómo estoy, qué sé yo, qué esto, qué... Y entre las cosas que me dice, bueno, mira, a mí no me vas a ver más, porque yo voy a estar destinado a otras cosas. Pero sí nos vamos a quedar esperando acá. El que te va a seguir viendo es Benassi Berizo, tipo que se murió impune porque se murió re joven. No sé si ya habíamos llegado a los 90 cuando se murió, por ahí. Un tipo bastante jodido. Y a partir de ahí nunca más lo volví a ver a Cavallo. Lo vi en el juicio, en el primer juicio. Fue impresionante eso. Viajaste a México también. Ah, sí, bueno. Cuando empezamos la campaña
que José Vales, el periodista logra identificarlo con los chicos acá, con Víctor Basterra y con el sueco Lorgipanidze, que inventan dibujos, fotos de caballo nuevo, caballo viejo, qué sé yo, hasta que logran y le dicen sí y lo detienen. Entonces fui 2 veces a México a hablar, qué sé yo. Ahí no lo vi nunca, estaba en un calabozo. El día que fue muy impresionante fue la primera audiencia, que estaban todos sentados ahí en Comodoro Pi y a nosotros nos hacían entrar por acá por el lateral y para ir allá al lugar donde... Y la primera cara que veo es la de él. Y tenía la misma cara, con, no sé, 30 años más, o 20 y pico años más, pero la misma cara impávida, una cara absolutamente inexpresiva. No sabe si le duele la panza, si le duele la muela, si está re feliz, si está... ¿Viste esa gente que no tiene rictus, que no puede hacer esto? ¿Viste? Que no tiene rictus. Bueno, Cavallo era así. No le conocías un gesto de... O que diga un chiste y suponga algo con respecto a tener una risa o decir una cosa fea. Un tipo muy especial, me parece que era. Sádico. No, conmigo no. Pero yo he estado, por ejemplo, con la madre de Daniel Cabezas, Telma Jara, una mamá, que es la que la Marina la hace decir que la secuestraron, una conferencia de prensa, no sé si en Uruguay o no me acuerdo dónde era, que la hace decir que en realidad está secuestrada por los montoneros, con una bandera atrás de montoneros. Con esa mujer fue siniestro. Yo he charlado ahora falleció ya ella, pero he charlado desde el 84 en adelante y me contaba las barbaridades que Cavallo había hecho con ella, ¿no? No solamente con ella, sino con muchísimas personas. Pero una cara, por ejemplo, la cara de Donda era una cara para temer, porque tenía rictus que eran muy feos, pero Cavallo no tenía nada. Entonces era como un poco más terrible, ¿no? Todo. Yo creo que el que no expresa es más difícil. Cuando te avisan lo de Juan, que sentiste, cómo empezaste a averiguar. No, él fue. Él me lo dijo ese noviembre, que me dijo textuales palabras. Me dijo, si no fueron textuales, son muy parecidas. Te quiero contar que tu marido cayó. ¿En la ESMA? Lo primero que dije. No, a tu marido lo secuestró el ejército. ¿Viste? Si vos hubieras hecho lo posible para encontrar a tu marido y que tu marido caiga con nosotros, estaría vivo. Eso me lo dijo en el 80. 46 años hace eso. Va a ser en diciembre este año. Y lo tengo recontra elaborado, recontra. Pero cada tanto aparece y me aparece la culpa. Porque nunca sé si hice bien o si hice mal. Si hice bien o si hice mal. No, por ahí me agarré el ataque de qué bien que lo hice, porque en realidad, sí, pero él está desaparecido en Campo de Mayo. Entonces no sé si lo hice bien. Porque si él se hubiera sobrevivido, hubiera sido diferente. Pero bueno, no, es una... Te juro que yo creo que ahí muchas veces yo sentí como una especie de bronca y odio por esa frase, que me marcó, la vida me marcó. Sadismo pudo esa frase. Esa frase es terrible. Yo te diría que fueron casi esas palabras. Y no hubo terapia sí, por ahí me hace sentir durante varios tiempos bien. Después llega esta época, llega esta fecha, qué sé yo, y los muertos en el placar empiezan a aparecer y te dicen cosas. En 2019 fue el juicio de contraofensiva, donde al final dijiste que durante muchos años sentías, no sé si culpa o dolor de que vos habías sobrevivido, sí, y él no. No. Sí. Hoy en la actualidad ese sentimiento sigue estando. Sí. No, eso sí que no cambió. No, eso no cambió para nada. Yo sigo pensando que
bueno, qué sé yo, Juan tenía cosas... Yo en el 90 me casé 4 años, pero bueno, en realidad creo que Juan fue el amor de mi vida y lo sigue siendo, ¿viste? Y estuvimos muchos años juntos, del 71 al 79. Juan tenía, creo que fue el único hombre en mi vida, ni mi papá lograba las cosas que lograba Juan. Yo era la antítesis, yo hablaba fuerte, expresiva, bla, 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 y Juan era así, ¿no? Entonces Juan con la mirada me hacía callar, me hacía reír, me hacía enojar. Todo con la mirada. La tenía clarísimo. Es decir, no teníamos muchos años de diferencia, 5 nomás. Juan era del 49 y yo del 54. Pero era un tipo muy, muy particular. Y supongo que esto de la culpa que sentís, lo hablaste con Paula alguna vez. ¿Qué te dice ella? ¿Qué te dijo? Sí. En algunos momentos lo he hablado, pero nunca lo hemos hablado como la culpa esta que se ve terapéuticamente, a ver si se puede corregir o acomodar. Nunca esa lo pudimos charlar. Y bueno, Paula tiene un respeto por su padre increíble, ¿no? Una amiga de hijos también le bordó una foto preciosa que ellos ampliaron, que Juan la tiene en brazos, ya habrá tenido, porque Juan iba mucho a San Jorge, yo no, pero porque a mí me buscaba. Entonces, ella tiene así unas cosas vagas de su papá. Ella dice que no se acuerda si eso fue porque se lo contó la abuela y la tía y qué sé yo, que el padre jugaba con ella y la tiraba para arriba esa cosa que a los chicos les encanta porque tienen la seguridad que el que está abajo nunca los va a dejar caer. Y tiene una foto, la amiga esta le bordó para este 24, preciosa, que es una foto que ella la tenía cuando testimonió en Contraofensiva. La tenía colgada, la foto es su papá y ella. Muy linda la foto. Y esta amiga se la bordó. Para llevarla ahora, viste que ahora tienen que ir cositas de A4, ese tamaño. Que estuvimos charlando con nuestra amiga de Paula y me contó que él estaba haciendo este bordado a Paula. Y yo no me voy a quedar este 24 acá, porque viste los números que terminan con 0 voy a Córdoba, porque no sé si cuando se cumplan 60 años voy a estar. Para cerrar, quería hacerte la última pregunta, que igual ya lo fuiste diciendo. Hace un tiempo, Vaca Narvaja habló con Tomás Rebord y dijo que la contraofensiva fue un éxito. No sé. Vos también lo dijo Pernilla en su momento, pero dando otro contexto a esa respuesta más larga. ¿Vos cómo ves? Yo creo que los compañeros que vinieron absolutamente persuadidos y convencidos. Pero yo no creo... Yo creo que la del 79 fue un éxito. La del 80 no. El 80 no pudieron hacer nada los compañeros. Sí, alguna intervención con las radios, en los canales de televisión, mínimo. Pero los 2 operativos interesantes del 79, los compañeros entraron y salieron. Excepto un compañero que manejaba una camioneta que le explotó la granada, una cosa que tiraban los tipos y murió ahí en el acto. El resto eran 11, por esos equipos eran de 11, que era un tipo que era un economista, un empresario, pero no me sale el apellido. Eso fue en noviembre del 79. Todos los operativos que se hicieron en el 79, más allá de las bajas, más allá de nuestros compañeros muertos o secuestrados, eran... y yo ahí considero que fueron hechos políticos militares importantes. No así la del 80. Bueno, Perdía dice lo mismo. Perdía cuando analiza que la del 79 ha sido un éxito, por eso se hace la del 80. Y la del 80 fue, qué sé yo, empezó con los guardamuebles, con los fierros de los guardamuebles, que caían como moscas los compañeros. Creo que eso fue en febrero del 80. La mayor cantidad de compañeros cae en el 80.
porque muchos de ellos volvían. 2004 volviste a la ESMA. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Pudiste resignificar el lugar? Sí. Qué chiquito que era. Fuimos con Néstor Kirchner el 19 de marzo del 2004. Él dijo, antes de hacer el acto del 24, quiero juntarme ahí, pero no quiero ni periodista, nada, creo que estaba Dualde, que era el secretario de Derechos Humanos, Cristina, que era senadora, estaba este muchacho que era intendente de Buenos Aires, Ibarra. Entonces, ¿por qué? Porque era nación y ciudad. Y después como 30 o 40 sobrevivientes que fuimos. No sabes cuándo entramos al sótano. Se armaron como 5 bandos. Porque claro, había del 76, del 77, del 78, del 79. Entonces yo en un momento dije, che, acá lo único que se puede tener claro que siempre estuvieron son las columnas. Porque si hubieran serruchado una columna, se hubiera caído el edificio. Las columnas así, bueno, esas que están en el sótano, que se ven bien. Y la otra cosa que no se podía y que se pudo identificar perfecto era arriba, porque es un techo a 4 aguas, donde era capucha y capuchita. Eso, todo lo demás sí, qué sé yo, pudo haber debates, cosas, pero ahí, después de decir, no, esto estaba acá, esto estaba allá, quedó clarísimo que la sala de torturas era, en ese mismo día, estaba en el sótano. Sí, había un ascensor que después Lila Pastoriza lo encuentra. En mi época ya estaba tapado. Fue fuerte, pero lo que te puedo decir es que para mí era re chiquito todo. Cuando yo estaba ahí adentro pensaba que estaba acostado en una cucha, en capucha, y sentía que todo era enorme, que todo era, no sé, qué sé yo, no sé por qué. Y cuando entré y recorrimos me parecía todo tan chiquitito. Pero a su vez me generó, no fue fácil me generó mucha angustia. Pensaba en todos los compañeros. Yo no me había animado a hacer el reconocimiento, ¿viste? Yo declaré en el juicio de la Junta, no en el oral, en instrucción, y después declaré cuando ya se empezaban a abrir, ESMA, Marina. Ahí declaré, en instrucción también, después, punto final, obediencia de vida, qué sé yo, bueno, dejémoslo ahí todo eso, ya pasó, es historia. Son años que... Yo fui muy feliz en el 80 y en el 90. Feliz. Era una persona corriente. Y a mí no me... En general, no soy una persona que... Viste, vos decías, che, ¿qué tal estás? Bueno, mira, vamos a decir que estamos bien, porque estamos bárbaros, qué sé yo. Pues si nos ponemos a hablar, estamos una hora y uno de los dos termina cortándose las venas. Entonces... Yo soy naturalmente optimista. Yo, antes que... Aunque sepa que eso va a salir, que el bizcochuelo queda crudo, yo soy optimista y antes de sacarlo del horno, digo, va a ser el mejor bizcochuelo del mundo. Y después... pero es porque yo tengo... No, eso siempre fue así. Desde chica soy... En algunos momentos me trataban de inconsciente, ¿viste? Pero siempre fui optimista en que las cosas siempre son para mejor, siempre son para mejor. Desde que tengo, no sé, desde los 20 años siempre es para peor. Pero no importa, me entero después. Yo por las dudas creo que va a ser para mejor. Entonces me hago la película de que va a ser para mejor. Ana, muchísimas gracias por la charla. Bueno, me alegro, espero que sirva, espero que la escuchen chicos, no viejos como yo, sino que la escuchen jóvenes. Thank you.